Abramos la palabra del Señor, amada iglesia de Dios, en Marcos capítulo 7. Voy a dar lectura de la infalible palabra de Dios desde el versículo 31 hasta el final, versículo 37. Y volviendo a salir de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea a través de la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y tomándolo aparte de la gente, metió sus dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efata, esto es, sea abierto. Y al instante fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y se maravillaban en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. El Señor Jesucristo empezó su ministerio, como nos los describe Marcos, haciendo énfasis en Galilea y las regiones aledañas. Pero a partir del capítulo 7, verso 24, él empezó a hacer un ministerio particularmente o principalmente en regiones gentiles. Hoy vamos a ver uno de esos milagros que hizo en una región gentil, donde Jesús sobrenaturalmente sanó a una persona sorda y muda. Iglesia, leer esta historia no es simplemente para saber algo que Jesús hizo en el pasado, sino que vamos a ver que, aunque esto es una historia totalmente real, no es una parábola. No obstante, esta historia se vuelve una especie de analogía o de dramatización de lo que Dios hoy sigue haciendo en todos los pecadores. Yo espero que nosotros no comprendamos solamente que Jesús algún día hizo a un sordo oír y a un mudo hablar, sino que aún hoy día Jesucristo sigue haciendo oír con los oídos espirituales a los sordos espirituales y hacer mover esa lengua para proclamar su verdad. Por eso he titulado mi mensaje: Jesús abre oídos y desata lenguas. Hoy. No dije desató, abrió, dije desata y abre, lo hace hoy. Notemos en ese primer versículo, del versículo 31, donde dice: y volviendo a salir de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea a través de la región de Decápolis. Hermanos, nosotros leemos esto y nos parece como que algo que Jesús hizo en cuestión de un día, por mucho, horas. Simplemente leemos el versículo 1 y eso parece que fue muy rápido. Pero la distancia que Jesús recorrió es lo que ustedes ven en ese pequeño mapa con la línea rosada arriba. Por allá está Tiro, sigue toda la línea rosada arriba, Cesarea de Filipos, baja por todo eso acá que es toda la región de Decápolis y llega al mar de Galilea, pero a la parte oriental. Nosotros leemos eso en un versículo y nos gastamos un segundo, pero Jesús eso lo debió tomar meses haciendo todo ese recorrido. Ahora, ¿por qué digo esto? Solamente para hacerles notar todo el tiempo que Jesús estuvo ministrando en territorio gentil. Todo eso es territorio gentil. Pues en ese mapita se nos está mostrando otros viajes que Jesús hizo, pero aquí el rosado solamente la parte que nos está describiendo ahora en Marcos. Yo quiero que notemos algo en nuestras Biblias. Lo que vimos hace 8 días, versículo 24 al 30, es el relato de la mujer sirofenicia, la fe de la mujer sirofenicia. Del capítulo 8 en adelante, nosotros tenemos el relato de la alimentación de los 4,000. Quiero que ahora vayamos a Mateo, entendiendo que nuestro pasaje está en la mitad de esos dos textos, y vamos a Mateo capítulo 15. Que es un texto paralelo, aunque en sus Biblias seguramente no se referencia, porque Mateo no describe exactamente lo mismo que hace Marcos. Pero en Marcos, esta historia que vamos a leer, Marcos 15:29, precede en sus Biblias, si lo pueden ver,
a la fe de la mujer cananea, que es la misma mujer sirofenicia. Y luego vendría la alimentación de los 4,000. Y ahí Mateo nos va a contar lo mismo, parte o de manera general lo que Marcos nos contó. Leamos. Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él grandes multitudes, allá solo se nos habló de un sordo, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que las multitudes se maravillaban viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Noten que Mateo nos contó todos los muchos milagros que Jesús hizo en esta región. Marcos es como si nos hiciera zoom y solamente nos va a contar de manera especial lo que él hizo con una persona sorda y muda. De esos muchos milagros que Jesús hizo en esa región, solamente Marcos nos va a narrar el caso de este sordo y este mudo, el cual quiero que lo consideremos del versículo 32 en adelante, Marcos 7. Y le trajeron un sordo que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Esa persona, nos dice explícitamente la Biblia, es sorda, pero también nos dice que hablaba con dificultad. Los que tengan Reina Valera del 60 dirá tartamudeaba. Parece ser que el hombre podía pronunciar algún tipo de sonido, pero no podía hablar, obviamente, porque si tú no puedes escuchar, pues tú no puedes hablar. El que es sordo de mano va a ser también mudo, aunque el que simplemente es mudo pudiera ser que escucha. Todo eso sencillamente entendamos, amados, esta es una persona sordo, mudo, le diríamos nosotros. No puede oír, no puede hablar. Y se lo traen a Jesús y noten el detalle. ¿Cómo esperan ellos que Jesús sane a esta persona? Poniendo las manos sobre él. Es probable que los que llevaron a este sordo mudo a Jesús ya lo hayan visto sanar haciéndolo de esa manera. Y esperan que lo siga haciendo de esa misma forma. Pero si leemos los versículos, cuando leímos los versículos a continuación, nos dimos cuenta que Jesús no hizo eso. Jesús empezó metiendo las manos en los oídos y demás. Hermanos, aquí yo quisiera detenerme y hacer una breve aplicación. Cuando tú vayas a buscar a Dios y a pedir su ayuda, tú no pretendas aconsejar a Dios de la manera que lo tiene que hacer. Ellos fueron donde Jesús y le sugirieron a Jesús. ¿Ellos qué necesitan de Jesús? ¿Que Él ponga las manos? No, ellos necesitan de Jesús que sane al sordomudo. Pero ellos le explicaron, por decirlo así, a Jesús cómo hacerlo. Pon tus manos sobre él. Pero Jesús a la postre vamos a ver que lo hizo, sí lo sanó, pero de una manera muy diferente. Y repito, yo quiero con eso solamente dar la breve aplicación, hermanos, que cuando estemos clamando al Señor no pretendamos enseñarle a Jesús cómo es que Él tiene que hacer eso que nosotros le estamos pidiendo. Señor, mira, puse la hoja de vida ya, te pido que la palanca que yo tengo justo pueda contactar con el otro y que cuando Él lea mi hoja de vida, sí funcione, y le armamos al Señor toda la providencia que Él tiene que coordinar para que nos conceda eso que nosotros estamos pidiendo. No, hermanos. Más bien, clama al Señor y déjate sorprender. El Señor sabe cómo hacer las cosas. No tenemos que explicarle el cómo. Dice en Efesios 3:20 que Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros tenemos que clamarle a Él y esperar a ver qué hace Él. Claro, por supuesto, no estoy negando que podemos pedir por cosas específicas. Ejemplo, el que se quiere casar pues va a estar pidiendo específicamente por una dama y viceversa. Pero aún así, debes estar dispuesto a que el Señor cambie todas las cosas y te responda de una manera que tú no lo esperabas. Por eso digo, clama al Señor y déjate sorprender. Pero no estés pretendiendo aconsejarle a Dios cómo es que Él tiene que hacer las cosas. De eso se trata la fe. Tú le clamas y tú esperas en Él. Prestemos entonces atención a la manera en que Jesús lo hizo. No le puso la mano, sino que ¿qué hizo Jesús? Versículo 33. Y tomando la parte de la gente,
Metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efata, esto es, sea abierto. Hay varias cosas aquí, por lo menos cuento 5, que quiero que analicemos del proceso que Jesús llevó para traer la sanidad a este hombre. Número 1, lo toma aparte. Vamos a ir notando cada uno de los elementos. ¿Por qué lo tomó aparte? Ya por el relato de Mateo entendimos que hay una multitud. ¿Por qué tomar Jesús aparte a este sordomudo? Pues hermanos, utilicemos un poco de la imaginación. Eres una persona que no escucha y tú ves una multitud, ves que te están llevando donde Jesús, tú no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, estás un poco perdido y considero que entonces Jesús lo toma aparte como para, mira, deja de mirar tanta gente, ven, yo te voy a atender, mírame a mí, yo estoy aquí contigo y eso me parece de lo más tierno, de lo más hermoso. O sea, Jesús en medio de esa multitud en la que sanó a muchos, como Mateo ya nos los dijo, se enfoca en uno. Y lo toma aparte, no está afanado. Hay un hombre que necesita a Jesús y Jesús le da la debida atención a esta persona. Lo toma aparte, lo saca de la multitud. Es como si le estuviera diciendo, yo voy a tener un trato especial contigo. Déjate de distraer con todos. Mírame a mí, me tienes que mirar a mí. Ahora, lo segundo que Jesús hace, y quiero agrupar las dos acciones, es meter los dedos en los oídos y escupiendo tocar su lengua, dice el texto. Lo cual me imagino que tal cual Jesús lo tomó así, para sosteniendo su rostro, empezar a meter sus dedos en el oído. Y el griego significaría no que Jesús escupe en la boca de él, sino que Jesús escupe tal vez en su mano y luego toca su lengua. Tanto el meter los dedos, pero particularmente lo de escupir y tocar la lengua nos parece un poco extraño. Despierta un poco de intriga. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Qué significa eso? Bueno, antes de abordarlo, si han leído sus Biblias saben que no fue la primera vez que lo hizo. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 6, dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Allá saliva con barrito, se lo unta en los ojos. Y más adelante, ahí en el capítulo 8, cuando llega el ciego de Betsaida, versículo 23, 8:23, entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos sobre él, le preguntó si veía algo. Aquí sí le escupió directamente. ¿Por qué? Es un poco extraño, ¿no? Bueno, hermanos, con esto, yo creo que Jesús, en el caso del sordomudo, está haciendo una especie de lenguaje de señas. Recuerden, es sordomudo. Y creo que cuando Jesús le empieza a tocar los oídos a él, las orejas, y a meter su dedo, le está haciendo ver a él, mira, voy a hacer algo en esos oídos. Cuando escupiendo toca su lengua, le está haciendo entender a esta persona, mira, voy a hacer algo con tu lengua. Esto adicional, si como decía un comentarista, se entendía que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces eres un sordomudo, no sabes, no puedes hablar y ves que alguien toca con saliva tu lengua, mete tus dedos en los oídos, eso te hace pensar algo va a hacer, algo va a hacer. Así que es una especie de lenguaje de señas para Jesús decirle a este hombre, me voy a ocupar de tus oídos, me voy a ocupar de tu lengua. Recuerden, hermanos, aquella historia del moribundo que estaba en el lago, en el pozo de Betesda, 38 años, y Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Al ciego, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Pero aquí es un sordomudo, no le puede preguntar qué quiere que se le haga. Pero con estos tactos Jesús está invitando la fe de este hombre. Como que el hombre ya está viendo a Jesús, ahora está viendo que Jesús le está tocando sus oídos, el hombre debió pensar, algo me va a pasar. Y entonces tendría esa expectativa, tendría esa fe en que Jesús podía hacer algo por él.
Jesús entonces está despertando la fe del sordo mudo por medio de todos estos actos. Noten, amados, que yo no pretendí justificar la extrañez del suceso. La expliqué, pero no estoy justificando la extrañez del suceso. Reconozco que puede ser un poco extraño. Pero, amados, y aquí va el punto. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar los medios del Señor? Él pudo haber simplemente, cuando se lo trajeron, decir, libre tu oído, libre tu lengua, y ya. Pero él quiso utilizar un medio particular. ¿Y quiénes somos tú y yo para cuestionar los medios que el Señor Jesús utiliza para traer sus milagros? Otra vez, clama al Señor y déjate sorprender. Pero cuando estamos ahí indicándole al Señor cómo es que Él tiene que hacer sus cosas, luego que Él las hace de la manera que no nos gusta, hasta lo cuestionamos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El Señor tiene sus maneras particulares de hacer sus cosas, que tal vez tú y yo no las haríamos. Y nosotros pensaríamos, no, esa no es la mejor manera de hacerlo, pero ¿quién es el sabio? Dios es el sabio, no nosotros. Para nosotros nos vienen pruebas, nos vienen dificultades en las que decimos, esto no debió ser así. Pero amados, si tú tienes la certeza que hay un Dios eternamente sabio en los cielos, tú sabrás que lo que te está pasando es la mejor manera en lo que debió suceder las cosas. La sabiduría de Jesús, la sabiduría de nuestro Dios es siempre superior a la de nosotros. Entonces, 1, lo toma aparte. 2, mete sus dedos en el oído y escupiendo toca su lengua. 3, dice el texto que Jesús levantó los ojos al cielo, alzó los ojos al cielo. Con esto Jesús está indicando de quién es que Él tiene el poder a través del cual va a obrar el milagro. Jesús le está dando toda la gloria a Dios Padre. Hermanos, cuánta humildad, cuánta gloria a Dios hemos de aprender de esto de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el poder para curarlo, pero Él levanta sus ojos al cielo para que esa multitud que está ahí entienda que es poder de Dios. Yo vengo de mi Padre, yo no vengo a quitar la gloria de mi Padre porque la gloria de Él es mi gloria. Somos un solo Dios. Miren que hay un Dios en los cielos que me envió a mí y yo voy a hacer este milagro a través del poder del único y verdadero Dios. Él le da la gloria al Padre. Siguiente que nos dice el texto, suspiró. O como otras versiones, gimió. Solamente lo registra Marcos, lo cual nos hace pensar en Pedro como una fuente ocular, como alguien que estuvo ahí y escuchó a Jesús suspirar. ¿Y por qué suspiraría Jesús? Porque Jesús se identifica con la aflicción de este hombre. Es nuestro gran sumo sacerdote ahí con este hombre. Yo me lo imagino pronto a hacer ese milagro y haciendo... Como diciendo, pobre hombre, estás sufriendo, pero yo te voy a ayudar. Él no es indiferente a las necesidades de sus criaturas. Él no es indiferente al dolor de los suyos. Y después de haber suspirado, entonces él proclamó la palabra aramea efata, que Marcos nos las traduce, sé abierto. Y su poderosa palabra hace que los oídos de este hombre sean abiertos y que la lengua sea desatada. Versículo 35. Y al instante fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Por si al caso, aunque Jesús metió los dedos en el oído, no fue que Jesús dijo, vea, es que tenía un tapón, se lo solucioné. No fue que en verdad la saliva tenía propiedades curativas y cuando lo tocó se le sanó el problema. No. El poder en donde estuvo, en su palabra.
Fue un acto milagroso, fue un acto sobrenatural. No es hasta que Jesús dice, sea abierto, que efectivamente el milagro sucedió. El mismo que en el principio creó los cielos y la lengua por su sola palabra, ahora sobrenaturalmente y por su misma palabra, abre los oídos de este sordo y desata la lengua de este mudo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él lo creó. Él creó los oídos. Él creó la lengua. Él la puede desatar, Él puede abrir los oídos. Después de haber hecho el milagro, miremos la manera en la que reacciona la gente. Versículo 36. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Jesús da una orden: no anunciar lo que Él acabó de hacer. Y la gente desacató la orden de Jesús. Nos surge la pregunta: ¿por qué Jesús no les permitió a las personas anunciar lo que Él había hecho? Pues, amados, hubo varios casos en los que Jesús hizo esto. En nuestros estudios de Marcos ya nos hemos topado con más de una ocasión en la que Jesús dice que no se diga algo que Él ha hecho. Pero agrandemos un poquitico el asunto. Recuerden, Jesús está en la región de Genesaret, lado oriental del mar de Galilea, hacia la región de Decápolis. Vamos a Marcos capítulo 5 y recordemos la historia del endemoniado gadareno, por ahí, por esa misma región. Cuando Jesús sana al endemoniado gadareno, él empieza a pedirle a Jesús irse con él, como seguirlo constantemente. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, ojo, Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Porque entonces, en la misma región, Jesús sí le permitió al ex endemoniado gadareno y no se lo permitió a la gente que vio el milagro del sordo mudo. Entonces tenemos verdaderamente unas dificultades aquí. El simple acto de no permitir hablar. Y a eso le agravamos que en una ocasión a otra persona sí se lo permitió. Bueno, eso es lo que en teología se conoce como el misterio del evangelio o el silencio del evangelio. Y la primera palabra ya di la respuesta: el misterio del evangelio. Es un misterio. Los intérpretes no logran entender exactamente por qué Jesús hacía esto. Sin embargo, se han dado algunas aproximaciones para entender el por qué. Considerando el hecho de que al ex endemoniado gadareno sí se lo permitió y ahora esta gente no se lo permite, pudiéramos entender que cuando sucedió lo del ex endemoniado gadareno, Jesús se iba de la región. Jesús ya iba saliendo de ahí. Entonces tal vez sí se lo permite a él, porque así se levante mucha fama, mucha multitud, finalmente Jesús se va. Y si Jesús se hubiese quedado ahí, entonces vendrían muchas multitudes y muchos problemas con los judíos, como solía suceder. Y esa sería la segunda razón del por qué Jesús en ocasiones no permitía que se dijeran los milagros. Porque Jesús no era un propagandista. A Jesús no le interesaba tener multitudes haciendo milagros. Él no era un milagrero. Él hacía sus milagros como señales para que se entendiera que Él era el Mesías, pero Él no era un propagandista, amante de la fama. Entonces, se lo permite al ex endemoniado gadareno porque Jesús ya se iba de ahí, que se armara la propaganda que se hiciera, que Él ya no iba a estar más ahí. Pero como ahora sí está prácticamente radicado en esta sección, en esa región, no lo permite para evitar las multitudes. Aunque Jesús les dio la orden de esto, la gente lo desacató. Y yo en eso pudiera ver algo positivo y algo negativo.
En cuanto a lo positivo que yo puedo ver en esto es el hecho de que es bonito, es motivador, inspirador notar cómo la gente no puede dejar de hablar de Jesús. ¡Wow! ¡Qué milagro! O sea, es algo sorprendente que la gente lo tiene que hablar, y conecten eso con el título del sermón: desata lenguas. Lo que Jesús hace obliga a que la gente hable de él. Pero tiene algo negativo. Jesús, ¿qué dijo? Que no hablaran. Y si ellos hablaron, aunque se viera bueno, ¿eso es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Si Jesús dijo no lo hagan, ¿qué debieron hacer? No hacerlo. Uno pudiera pensar, wow, gloria a Dios. No, ¿qué importa? Proclamemos, qué lindo. Pero si Jesús dijo que no lo hicieran y ellos lo hacen, es desobediencia. Amados, es bueno predicar el evangelio. El Señor te llama a predicar el evangelio, pero no necesariamente cada mínima oportunidad o cada ocurrencia tuya de anunciar el evangelio es respaldada por el Señor. Hay que tener sabiduría. Y te lo digo a ti en aplicación a tu propia vida, pero lo digo también en aplicación a mi vida como el pastor de la iglesia. No siempre que a un hermano se le acerca a uno, mira que Pepito Pérez quiere escuchar, y mira que el otro también quiere escuchar, y mira que hay una gente que quiere escuchar, y mira que el otro quiere escuchar, uno debe responder a todo. No necesariamente. Suena piadoso y alguien pudiera pensar, ese pastor le falta del Señor y no quiere anunciar el evangelio. Bueno, eso puede pasar, claro que sí, habrá casos de casos, pero no necesariamente ir a anunciar el evangelio en todo lugar es algo que el Señor respalda. Tenemos en Hechos 17 cuando Pablo llega a Macedonia, dice que Pablo quería ir a Iconio, ¿y quién se lo impidió? ¿Satanás? No, el Espíritu Santo. Después quería ir a otra región, no recuerdo cuál, otra vez el Espíritu Santo, no. Y aunque Pablo no quería ir a Macedonia, finalmente allá fue donde fue a parar, allá era donde Dios lo quería. Hay que tener sabiduría y entender cómo es que el Señor nos está llamando. Cómo el Señor nos está llamando. No necesariamente hay que responder a cualquier mínima oportunidad, hay que esperar en el Señor, hay que escuchar del Señor. Aunque, repito, puede ser negligencia, pero noten ustedes aquí que Jesús les dijo no. Y ellos lo hicieron. Eso fue desobediencia. Pero además de reaccionar anunciando, dice el versículo 37, y se maravillaban en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Otra vez, el énfasis solo en el caso del sordomudo. Ha hecho todo bien. ¿Cuándo sonaron palabras semejantes? Y todo lo hizo bueno en gran manera. El día que Dios creó todas las cosas, ese día Dios dijo, todo lo he hecho bien. Ahora están viendo a Dios hacer cosas en el mundo y las personas son las que dicen, todo lo ha hecho bien. Porque aquí Jesús está empezando una nueva creación. La creación que vendría a través del Mesías, las nuevas criaturas que vendrían a través del Mesías, y la gente está apreciando el poder de Jesús y proclamando, todo lo ha hecho muy bien. Maravillados. Así es la contemplación del poder de Jesús. Y amados, yo quisiera que tú reflexionaras brevemente, rápidamente en esta historia. Y ojalá y por el Espíritu Santo te maravilles del poder de Jesús. Piensa que tú estuvieras en esa multitud. Un poquito polvoriento, un poquitico caluroso, el uno se tropieza con el otro y tú ves que Jesús toma a alguien que tú conoces que es un sordomudo. Y tú estás contemplando eso. Y tú ves cuando Jesús dice, Efata. Y ese hombre inmediatamente su lengua se desata, sus oídos se abren. No dejes pasar esas maravillas concentrándote simplemente en letras de la Escritura. Usa la imaginación y maravíllate de Jesús, así como esta multitud aquí.
quiero terminar mi sermón dando dos aplicaciones sencillas de este relato. Dos aplicaciones que nos deja esta historia. Dos aplicaciones un poco largas, pero dos aplicaciones. Lo primero que podemos nosotros aprender a la luz de esta historia es que aquí nosotros tenemos la confirmación de que Jesús es el Mesías que había de venir y que con él llegaron tiempos fructíferos. No tiene simplemente el relato de la curación de un sordo y de un mudo, o de cojos, mancos, como nos lo decía Mateo, sino que tienes la confirmación, tú que me estás oyendo hoy, de que estás delante de Jesús, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y para efectos de esto, quiero que me acompañen en sus Biblias a Isaías 35. Vayan en sus Biblias a Isaías 35 y vamos a ver 700 años antes de estos sucesos, entre 700 y 800 años antes de este suceso, cómo ya se había profetizado la obra del Mesías que aquí está siendo confirmada. Isaías 35, versículos 3, desde el 3. Fortaleced las manos cansadas, tú que estás ahí cansado. Afirmad las rodillas debilitadas, tú que estás débil. Decid a los imprudentes de corazón, fortaleceos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Hace 800 años se dijo, Dios vendrá, Dios los salvará. Anímense. ¿Qué va a pasar cuando Dios venga y salve? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando estas personas están viendo a mudos hablando y a sordos oyendo, tenían un testimonio de que ya había llegado el Dios que venía a juzgar, el Dios que vendría a salvar. Dios mismo vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó, Él se hizo hombre y Él no está sanando a alguien por sanarlo, porque fuera un simple médico. Les está diciendo a la multitud, yo soy el Mesías, yo soy el prometido. Amado, una profecía de 800 años, tú no la puedes cuadrar a tu manera. Jesús no es un impostor, Jesús es el Señor, amén. Terminemos de leer el pasaje porque tiene unas palabras preciosas. El lugar seco se volverá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Miren toda la riqueza que vendrá con el Mesías. En la morada de chacales, su lugar de descanso, habrá lugar de cañas y de papiros. Está hablando de toda la prosperidad. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Para los que creen en Jesús hay un camino de santidad. Es un camino, quienes lo recorren, no pasará inmundo por él. Por este camino de santidad solamente pasan los creyentes. Jesús dijo, yo soy el camino. En Mateo 7 nos dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Él. ¿Y quién es el camino angosto? Él. ¿Y quién es la vida a la que llegamos por ese camino angosto? Él. Entras por la puerta, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Sigues por el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Y llegas a la vida, Jesús dijo, yo soy la vida. La vida cristiana es en Cristo Jesús solamente. Empieza en Cristo, se mantiene en Cristo y termina en Cristo. Hay un camino de santidad, por impuros no caminan. Pero pastor, yo soy como medio bruto. Yo soy como bien torpe en esta vida cristiana. Mira ese camino, mira la preciosa promesa que tienes aquí, amado hermano. Y Él mismo será para ellos quien los dirija por el camino. Él mismo te dirige por el camino.
ese camino angosto está difícil. Él mismo te pastorea. Jesús no nos mete por la puerta y hágala ver cómo sobrevive por ese camino. Él mismo nos lleva por el camino. Pero pastor, aún así yo soy torpe. Mira la promesa. De manera que los insensatos no yerren. Amado hermano, amada hermana, tú no yerras en este camino, no por tus capacidades, por tu fuerza. Tú no yerras en este camino porque pese a que tú eres un insensato, tú y yo somos unos insensatos que nos alejaríamos del camino inmediatamente. Es Cristo Jesús quien nos tiene de la mano y nos lleva por su camino. Amén. Nadie nos arrebata de las manos de Él. La vida cristiana no es cree en Jesús y esfuérzate al máximo por cumplir una serie de normas y pilas que si no las cumples te sales del camino. No. La vida cristiana es, entra por esa puerta estrecha. Renuncia a ti, entrégate a Jesús y después dile que te ayude a caminar. Después pídele que te ayude a caminar y cuando te estás tambaleando, acuérdate que te tiene de la mano y no te va a soltar. Tú puedes manotear lo que quieras, no te va a soltar. Nadie te puede arrebatar de las manos de Él. Nadie. Ni Satanás con todos sus demonios te puede arrebatar de las manos de Jesús. Estar en las manos de Jesús es la cosa más segura que hay en el mundo. Leer de este sordo sanado es que ya llegó ese Mesías. Y tú tienes que creer en este Mesías. Tú tienes que creer que ya vino, ya lo hizo, ya sanó mudos, ya liberó lenguas, ya sanó cojos, ya calmó tempestades, liberó endemoniados y todo lo que has estado viendo ya vino. Y vino para salvarte. Vino por amor. Vino para que disfrutes de Él. Vino porque eres un insensato y un torpe que estás ahí diciendo, yo no puedo ser cristiano porque soy muy torpe. Él vino para decirte, yo te llevo, tranquilo. Yo estoy contigo. Él vino para decirte, no andes más por el valle de sombra de muerte ese. Mejor si quieres andamos por ahí, pero conmigo. Yo te llevo. No te metas solo. Estás afligido, estás pasando por pruebas. Estás teniendo diferentes dificultades. El Mesías ya vino. Él le dijo aquí en la profecía, afirmad las rodillas. Fortaleced las manos. Ese eres tú. Ese eres tú. Fortalece tus manos, afirma tus rodillas. ¿Por qué? Porque eres un machito, dale, esfuérzate tú mismo. No, porque ya llegó la salvación, ya llegó sanando enfermos. Ya lo demostró. Fortalece esas rodillas en Él, creyendo solamente en Él. Y lo segundo que aprendemos de esta enseñanza es que esta historia refleja la realidad espiritual en todos los pecadores. Jesús hoy sigue abriendo oídos y desatando lenguas. Mira, en teología, nosotros entendemos que se habla que Dios revela a través de palabras de revelación y actos de revelación. Nosotros sabemos de Dios por medio de palabras de revelación y actos de revelación. Las palabras de revelación, ¿qué son? Pues sencillamente cuando Dios dio a conocer su voluntad a través de palabras. Así dijo el Señor, listo, Dios reveló. Pero los actos de revelación son todas aquellas cosas que Dios hace o ha hecho y que aunque no haya mediado palabra, eso en sí mismo revela algo de Dios. Ejemplo, el día de reposo. Dios en principio trabajó 6 días y reposó el séptimo, lo santificó. Ahí Él no dice hagan lo mismo, Él no lo dijo. Pero tú tienes por allá en Éxodo 16, antes de la ley, a los israelitas trabajando 6 y descansando 1. Y cuando puntualmente se regula en Éxodo 20, dice, guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. 6 días hizo Dios
los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. El acto de Dios se convierte en una revelación, enseña algo que las criaturas deben hacer. Actos de revelación. ¿Por qué menciono eso? Porque nosotros aquí tenemos un acto de revelación. Eso que Jesucristo hizo es lo que hoy día sigue haciendo. Abriendo oídos espirituales, desatando lenguas espirituales. Ustedes notaron en el milagro del sordomudo, y bueno, se los decía al principio, que él era sordo y por sordo no hablaba bien. Y yo les enfaticé, el problema principal de la sordera dificulta la lengua. Jesús, cuando lo sana, abre el oído, desata la lengua. Entonces noten el patrón. Primero oídos, después lengua. Tú no puedes desatar esa lengua para hablar de Jesús si tus oídos no están primero llenos de Jesús. Si tus oídos están tapados de pecado, tu lengua jamás va a hablar de Jesús. Primero Él tiene que venir a ti, si eres un incrédulo, por medio de su Espíritu Santo y alumbrarte los ojos del entendimiento, abrirte esos ojos pecaminosos, tapados de tanto pecado, para que tú puedas oír su voz, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo oyen sus ovejas su voz? Cuando por medio de la predicación de este hombre que tienes enfrente de ti, tú por fin el Espíritu Santo quita tu tapón de pecado y tú escuchas la voz de Jesús y tú entiendes que no soy yo, no es una religión, no es ni siquiera una iglesia, es Jesús mismo el que te está llamando y te está diciendo, ven a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Él abre oídos hoy. Todos los que estamos aquí hoy, somos cristianos, estamos aquí porque un día Cristo Jesús destapó los oídos espirituales, tapados de tanto pecado. Y ahí sí, después de haber destapado los oídos, es que puede ser desatada esa lengua. A los discípulos primero les destapó los oídos, después en Mateo 28:19 les dio la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La dinámica, primero oigo, después hablo. Por si al caso, amigo incrédulo, no cristiano, no te estoy invitando a que hables de Jesús, porque no vas a poder desatar tu lengua si Jesús primero no desata tu oído. Y para la iglesia del Señor, amados hermanos, la dinámica es la misma. ¿Qué tanto hablas de Jesús? ¿Qué tanto en tus conversaciones diarias sale del Señor? ¿Qué tanto en tus proyectos se habla de lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo está desatada esa lengua de Jesús? Pues si esa lengua no habla de Jesús, es porque estos oídos se están tapando con el pecado. Y tienes que empezar a escuchar su voz. Tienes que empezar a escuchar de su palabra para que tú puedas empezar a hablar de Jesús. Para que tú te puedas expresar como un cristiano. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y cómo llega lo del corazón? Escuchando de la palabra del Señor. Mi amado, tienes que escuchar. Jesús tiene que empezar a destaparte esos oídos de pecado, esos oídos de yo me crié así, esos oídos de a mí me parece, esos oídos de yo quiero hacer las cosas de esta manera. Tapados de orgullo, tapados de pecado, empezar a escuchar lo que el Señor quiere para tu vida. Y ahí sí tu lengua se empieza a desatar de Jesús. No te olvides de la dinámica, primero oídos, después lengua. ¿Por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué tus conversaciones no son de Cristo? Porque tú no oyes de Cristo. Si al caso y eso, durmiéndose el culto del domingo. Y ya, eso es todo lo de Cristo en tu vida, amado hermano.
complicado, complicado. ¿Quién sabe si es que más bien no seas un creyente y tienes esos oídos tapados? Que no necesitan simplemente una palabra, no necesitan una amonestación, sino que necesitan nada más y nada menos que la obra sobrenatural del Espíritu Santo para milagrosamente destapar los oídos del pecado y que puedas oír la voz de Cristo. Quiera el Señor que por medio de su Espíritu Santo destape los oídos hoy, tapados de tanto pecado. Y quiera entonces el Señor que nos dé como iglesia una lengua más desatada, una lengua que hable más de Él, cristianos que anuncien más el Evangelio de Cristo, cristianos que desean que otros vengan a la fe. Tal vez estás muy pasivo en la evangelización, no estás invitando a alguien, no estás compartiendo el Evangelio, no estás hablando de Jesús, porque no estás llenando tus oídos de Jesús. Tú tienes una labor. Jesús te desató la lengua si has creído en Él. Ya te la desató. Pero el pecado te la puede atar un poco. Tienes que hablar más de Jesús, amados. Eso es la dinámica. Mira lo que hacían las personas aquí. No paraban de hablar. No paraban de hablar. Los cristianos hablan de Jesús. Los cristianos proclaman de la salvación. Jesús abre oídos y desata lenguas. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios, por darnos esta palabra. Y yo te pido, Señor Dios, yo te pido, por favor, te lo imploro, por favor, que tú destapes los oídos de todos aquellos que no han venido a la fe, de todos aquellos que no están escuchando la voz de Cristo. Yo te pido que destapes los oídos de ellos, Señor, para que ellos puedan conocerte, puedan venir a ti y luego sus lenguas hablen de Cristo. Te pido, por favor, por todos aquellos que no son de ti, que no son tuyos, Señor, que están en el mundo, que son del diablo, que tú les puedas alumbrar, Señor, que tú les puedas desatar esos oídos y que te escuchen. Y también te pido por mi iglesia, Señor, por esta preciosa tu iglesia, para que por favor, a los que ya una vez sobrenaturalmente les destapaste los oídos y desataste su lengua, si el pecado ha ido haciendo un poquito de tapón y amarrando un poco la lengua, que tu bendito Espíritu Santo redarguya y nos lleve a oír más atentamente tu voz y a hablar más de Cristo. Te lo pedimos, Señor, por favor, escúchanos, por Jesús. Amén.